Hola, 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 bienvenidos a esta clase número 3 sobre el alma y la eternidad. Estamos leyendo el libro de enseñanzas sobre el alma del doctor Grigori Grabovoi porque él nos recomienda siempre leer parte de sus libros cuando vamos a iniciar alguna clase o vamos a hacer algún pilotaje o vamos a estudiar sus enseñanzas. Entonces nos hemos quedado en esta parte de la página 7 y voy a comenzar entonces a leer el texto. Luego haremos un ejercicio de trabajo de concentración en unas fotos de la eternidad, del libro de manifestaciones de la eternidad que él mismo creó, y vamos a trabajar un estado de conciencia más elevado eh, y energético. Entonces, sigamos con el libro. Cuando se quiere transmitir la analogía de la construcción del cuerpo físico, se ve que, por ejemplo, la reconstrucción del cuerpo o de un órgano es una acción procedente de cada célula de vuestro cuerpo. Por otra parte, sobre la base de las mismas leyes en función de las cuales se desarrolla el cuerpo físico de Dios único, que tiene un aspecto igual al del hombre. Si observamos la situación del desarrollo de una célula hacia otra información, ¿cómo interactúan las células en general entre sí? Aquí se puede observar el siguiente principio. El cuerpo físico de Dios único proviene de una cierta luminosidad y en base a ciertas leyes esta luz cae sobre algún objeto y este objeto está organizado siempre por Dios. ¿Y cómo es entonces piloteado en el futuro por Dios? Para Dios, el momento de la creación y el momento del pilotaje posterior son una única acción, y en medio de estas acciones solo existe la luz. Esta es la luz de la conciencia, la luz de la conciencia también de todos los hombres, de todos los elementos del mundo, sobre lo que sucede en general, es decir, la autoconciencia. Y este elemento de autoconciencia es de hecho el nivel celular del hombre. Cada célula, de hecho, al nivel de la acción de Dios, se encuentra a un nivel de constante autoconciencia. Es decir, el nivel intelectual de la célula, del átomo, de la molécula del hombre. Y ese nivel intelectual en realidad es muy elevado. Si nosotros guardamos este nivel como un nivel comparable con la acción del cuerpo físico de Dios, son claramente visibles las zonas donde una célula concreta interactúa con un elemento concreto de la realidad, con la célula vecina, con un órgano, incluso con alguna construcción externa respecto al cuerpo del hombre. Y cuando quieres empezar a analizarlo así, vosotros veis que cualquier célula es regenerable, porque ella tiene un contacto directo con Dios. Y cuando ustedes ingresan al nivel de este contacto, vosotros veis que ante Dios ella no es corruptible. Todos estos datos se encuentran en tu espíritu. Tu espíritu comienza a transformarlo. Es como si lo extrapolas, lo proyectas en la conciencia y obtienes un sistema dinámico del desarrollo de la conciencia dentro de tu alma. Es decir, todo lo que he dicho hasta este momento es una estructura estática. Vosotros veis cómo se desarrollan las líneas de la conciencia como en una plataforma, en el nivel del alma, mientras que un sistema dinámico está hecho de bloques que se desplazan, bloques de luz informativos que están dotados de múltiples funciones y este sistema ya no es lineal.
Y cuando te desarrolles aún más en tu conciencia y mires el nivel de pilotaje desde el punto de vista de la adaptación al mundo, he aquí cómo hacer para evitar la catástrofe global teniendo los conocimientos sobre el alma. Aquí es suficiente entonces tomar la función estática lineal y desarrollarla al nivel de la dinámica y observar precisamente la manifestación del amor en la acción de vuestra conciencia. Porque la manifestación de la acción de Dios es amor. Y cuando ustedes, siguiendo este simple esquema lógico, conecten estos pasos, se obtiene una posibilidad real de desarrollar la conciencia hasta el nivel en que conviertan realmente indestructibles, incorruptibles, podrán curar a cualquier persona, podrán pilotear cualquier acontecimiento. Porque entonces los conocimientos de este tipo a menudo no permiten a la persona rápidamente ser capaz de curar instantáneamente o prevenir cualquier catástrofe. Porque Dios ha dado a cada uno un objetivo idéntico en todo el mundo, que es el desarrollo del mundo. Un alma similar desde el punto de vista de este objetivo. El objetivo es uno. El hombre debe saber vivir eternamente y debe saber cómo hacerlo. Para esto, si alguien todavía no ha aprendido, vosotros podéis prevenir las catástrofes a nivel global y tener los resultados del pilotaje directo siguiendo mi enseñanza. Pero para poder resolver la cuestión de la personalidad, hay que lograr el acceso a la personalidad. He aquí en mi enseñanza sobre el alma se desprende que para curar a una persona es necesario antes de todo que el alma de esta persona lo quiera. Es decir, existe el principio del libre albedrío y el alma debe quererlo. Si observamos el proceso ideológicamente, aunque el cuerpo físico eterno de Dios único da un desarrollo eterno, sucede que el alma antes o después debe quererlo, o en el futuro o en el pasado debe existir el elemento del deseo. Mirad, este elemento del deseo es el nacimiento del hombre. El hombre antes del nacimiento físico nunca llega a la tierra sin haber expresado un deseo primario. Y aquí se entiende la expresión de un deseo personal y también la expresión del hecho de que Dios ha creado el alma del hombre en relación con el objetivo del desarrollo del mundo. Es decir, la personalidad tomará las decisiones ante el elemento visible de su creación. Aquí suceden estructuras muy sutiles porque el alma es una estructura sutil y es una estructura muy compleja. Antes del elemento de la creación existe el mundo del espíritu del hombre, no de los espíritus genéricos, sino el espíritu del hombre que debe nacer. Y aquí este mundo es lo que Dios percibe. El cuerpo físico de Dios único percibe el aspecto espiritual del hombre. El espíritu ante de todo como elemento de percepción del futuro. Porque allí donde no existe el pasado, el futuro y el presente, obtenemos un nivel de pilotaje que es característico del nivel común de la célula. Por ejemplo, para la célula el concepto de futuro, presente y pasado es neutro, del mismo modo como lo es para Dios, que crea toda la realidad. Porque la célula se encuentra la misma manera dentro del sistema y así también el espíritu, que se encuentra en el infinito aspecto de interacción. Por ejemplo, con otros elementos de desarrollo de la realidad. Por ejemplo, ya existen los hombres creados, una parte de los hombres, y por tanto el espíritu de estos hombres interactúa con el espíritu de aquel hombre que todavía no ha nacido, que tampoco se ha creado. He aquí a menudo para el hombre
que ciertos conocimientos son excluidos, a menudo simplemente porque no reflexiona sobre el hecho de cómo se crea el alma. El hombre no piensa en él, la considera una prerrogativa de Dios. Dios lo ha creado y basta. El hombre no piensa en las verdades básicas o porque es ateo o porque está demasiado ocupado en la cotidianidad, pero no porque no es capaz de hacerlo. Simplemente no se plantea la pregunta, por ejemplo, si el espíritu, teniendo una infinita presencia óptica e informativa, esto significa que se encuentra en el futuro. Así el hombre todavía no creado, el alma todavía no nacida de Dios, tiene ya un contacto con el mundo futuro y para Dios esto representa la construcción de su cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico de Dios se construye porque elementos de información aún no creados ya existen y se cruzan como procesos futuros. Y cuando se ve tal nivel, se ve que el hombre siempre conscientemente elige el camino que viene de Dios, es decir, el camino del desarrollo eterno, de la vida eterna. Cuando vosotros veis así, podéis convencer a cualquier otra persona del hecho de que él mismo ha inicialmente elegido para sí esta vía y por tanto debe vivir eternamente. Es decir, es una simple conclusión lógica, aunque a veces para hacerle comprender sirven las acciones adicionales y mientras que a veces basta un algoritmo simple, otras veces puede servir también uno complejo. Es decir, todo lo que yo he dicho lo expongo en conceptos escritos, porque yo durante el seminario creo el contenido en el momento. Y si después de extraer los conceptos básicos en la escritura, no será difícil comprender. Habrá distintas reglas, axiomas, principios, métodos y todo eso. Y utilizando este sistema de pruebas y ofreciendo a la persona que necesita ser curada este sistema, la persona los lee y se pone en camino de la vida y el alma comienza a sanar su cuerpo. He aquí el proceso de curación del cuerpo. Es la normalización del mundo, así como Dios normaliza el mundo. Y es evidente que para Dios no deberían existir cuerpos enfermos o que tengan problemas con la vida, pues la norma, así como lo hace Dios, como crece la planta, como crecen los animales, como el mundo se transforma, como el hombre respira, todas estas son tecnologías de autorregeneración del hombre. Y cuando quieras comenzar a observar de esta manera, se puede observar cualquier proceso. Por ejemplo, también el aspecto financiero de desarrollo de la sociedad. ¿Para qué sirve el dinero? Y cuando ustedes comienzan a analizar, vosotros veis que para salvar el mundo, por ejemplo, a través del dinero, por ejemplo, acumulándolo para salvar al mundo, si pones el objetivo así, entonces la vía será más pura, dirigida precisamente a la salvación de todos, y la vía procedente del alma del hombre, es decir, el hombre que actúa con el alma y añade el sistema financiero en el sistema de salvación tendrá como retorno aún más medios. Del mismo modo, si introduce el alma en la construcción de dispositivos técnicos, cada técnica se vuelve inocua. Es decir, cualquier sistema de interacción que sea monetario, informativo, monetario en el sentido de gestión de los procesos de transmisión de información, dinero destinado como soporte a la transmisión de la información. Si nosotros observamos las cuestiones de esta manera, es decir, espiritualizamos mediante la acción del alma, obtenemos que más adelante el mundo será siempre más variado. Siempre habrá más conexiones, interacciones informativas, tecnogena, etc.
En consecuencia, el mundo, en cualquier caso, se desarrollará en el contexto de máxima interacción. Y la máxima interacción es aquella que Dios da a cada hombre como cualidad del desarrollo eterno. Es decir, la cantidad de los acontecimientos se resume porque cada hombre puede vivir eternamente. Y cuando ustedes conocen la tecnología del trabajo del alma, cada acontecimiento lleva a comprender esta sustancia. Es decir, cada acontecimiento subsiguiente lleva siempre a una mayor comprensión de los elementos del eterno desarrollo. Si reflexionamos sobre el hecho de cómo el hombre observa a Dios desde el punto de vista de la conciencia, que siempre es creado siempre por Dios, porque también la función de la conciencia viene determinada siempre por Dios inicialmente. Entonces, incluso aquí el principio de la libertad permanece. Es decir, el hombre pensando en cómo Dios lo ha creado, observa antes de todo un elemento siempre de analogía. Por ejemplo, el cuerpo físico de Dios único. Es bastante simple asumir que el Dios eterno, teniendo un cuerpo físico eterno, obviamente ha creado su propia semejanza, aunque este es el alma. ¿Y por qué esto es realmente así? ¿Dónde está el criterio de veracidad? Para poder llegar a las conclusiones con criterio es necesario tener la práctica. Por ejemplo, un tumor de la cuarta etapa se cura cuando nosotros pensamos así. Lo he demostrado. Y entonces nosotros curamos a cualquier hombre y a nosotros mismos. Obviamente, no nos enfermamos. He aquí el criterio de esta verdad en cuestión, es que siguiendo la voluntad de Dios en cuanto al desarrollo eterno, nosotros realizamos la normalización del mundo exterior y también del mundo interior. Y cuando nosotros pasamos al concepto de mundo interior, vemos que el alma realmente ilumina constantemente el cuerpo desde el interior. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Vamos a pasar al trabajo práctico que también nos puede servir para entender mejor lo que la lectura nos está diciendo. Estas son las pinturas, o mejor dicho, las fotos de las pinturas hechas en acuarela por Grigori Grabovoi, en donde él pintaba la eternidad. Vamos a usar esta fotografía de esta pintura. Están hechas en acuarela. Cuando tú te concentras en estas fotografías o en las pinturas, entras en un estado de eternidad, entras en un estado de infinito. Para eso hacemos la práctica, para que tú al concentrarte en esta foto experimentes lo que es sentirse en la eternidad, en el estado eterno, donde tu alma es eterna, tu espíritu es eterno y el cuerpo físico es eterno. Concéntrate en la imagen, observa todos los detalles, relaja tu cuerpo, tu mente, observa los detalles de las nubes, observa los detalles de las plantas, de los árboles que ves en la imagen.
como los animales y las plantas también hacen parte del estado de eternidad. El alma de los animales sabe qué misión cumplen en el plano físico. Ellos también saben que son eternos, ellos también saben que están dentro de un campo de energía del cuerpo físico de Dios y del campo eterno de Dios. Ellos lo saben por instinto. Y su alma también se comunica, también transmite información como lo podemos hacer nosotros. Cuando nos conectamos en el estado eterno, nosotros nos podemos conectar por clarividencia, por clariaudiencia, por telepatía, con cualquier energía, con cualquier entidad. Entidad es simplemente una energía específica, no tiene una connotación buena ni mala. Entonces, al concentrarte en la imagen, te vas a dar cuenta que tu energía empieza a cambiar, que tu mente empieza a expandirse, empiezas a estar en un estado de eternidad. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Gracias. Concéntrate en la imagen y entra en un estado de eternidad. Aquí vamos a hacer una visualización. Vas a observar el camino y vas a empezar a caminar sobre el camino y vas a sentir que el camino no tiene un final y que vienes caminando desde hace mucho tiempo. No recuerdas cuándo empezaste a caminar. Entraste en un estado de infinitud. Tu alma ha caminado muchas vidas, muchos caminos, muchas situaciones. Y para el alma nada ha sido bueno o malo, sino que simplemente el alma experimenta la eternidad. Mientras pasas por el camino, recuerdas que tu campo de energía trae una información en el cual tu espíritu también es eterno y está conectado al campo cuántico de la creación, donde tú también es eterno y también eres un creador. Tú creas como Dios crea. Tú ves como Dios ve. Tú actúas como Dios actúa. Y esa es la conexión que tienes con el alma de Dios. Si vas por el campo, si entras en la naturaleza, te das cuenta que la naturaleza siempre te recibe. La naturaleza nunca te juzga, nunca te está diciendo qué eres, quién eres, a qué te dedicas, si eso está bien o está mal. Por eso es que nos sentimos tan a gusto en la naturaleza, porque la naturaleza no tiene juicios.
Y en el alma del Creador, tú tienes la capacidad de cambiar cualquier cosa. Tienes la capacidad de accionar sobre la realidad y cambiar cualquier situación cuando no tienes juicio sobre eso. Desconéctate con las plantas, con los animales, con la naturaleza, con el paisaje, con el cielo, con las nubes y vuélvete uno con esa vibración donde no hay juicio de nada. En la naturaleza no existe el juicio, es un estado neutro. En el estado de conciencia estamos en un estado neutro. El espíritu es un estado neutro. No podemos juzgar y a la vez estar agradecidos. Así que estar agradecidos es simplemente sentir un gozo de estar vivos. Y eso solo se puede lograr sin juicio. El estado más elevado de la mente es un estado de no juicio, un estado neutro. Y cuando estás en un estado neutro, entras en el estado de eternidad y logras cambiar cualquier situación. A medida que hicimos la lectura del libro, pudimos ir entrando en esa neutralidad, en ese estado vibratorio alto, y ahora estamos en la práctica visualizando, concentrándonos en la imagen de las manifestaciones de la eternidad de Grigori Grabovoi, en donde él ha pintado la eternidad en acuarelas. Y cuando te concentras en esta imagen, logras clarividencia y logras armonizar cualquier situación. Entonces ahora observa cualquier situación que quieras armonizar, normalizar, y percibe alguna información que se te dé con respecto a esa situación. Estábamos hablando de que el presente, el pasado, el presente y el futuro no existen en el estado eterno, sino que siempre estamos aquí en una hora, y ahí cualquier cosa es posible. Entonces, en un estado de no juicio, observa cualquier situación sin colocarle ningún significado, ni bueno ni malo, y permite que la imagen, la energía de la imagen, la eternidad de la imagen te disuelva cualquier situación desfavorable y armonice, normalice la situación y puedas ver el evento futuro armonizado. Los dejo que se concentren y perciban.